Good morning. The Lord be with you. It is an honor to get together today on Palm Sunday to talk about God's Word. And this time, I'd like to talk to you about Jesus came to die. Bienvenido. Los bendigo en el nombre de Jesús. Es un honor reunirnos hoy, Domingo de Palmas, y quiero hablarle acerca de Jesús vino a morir. The scripture reading for this time is based on the Gospel of Luke, chapter 19, verses 36 through 40. And it says, as he went along, people spread their cloaks on the road. When he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he replied, if they keep quiet, the stones will cry out. Wow! Remember, Jesus came to die. Please allow me to read the Spanish version, please. Por favor, permítame leerle la versión en español. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesus came to die. Jesus came to die. Today we are celebrating Palm Sunday, but don't miss the point. Jesus came to die. Hoy celebramos Domingo de Palmas, pero no pierda el punto, por favor. Jesús vino a morir. When I was a child growing up in church, Palm Sunday was a very important religious holiday. Déjeme decirle que cuando yo era un chiquitín creciendo en la iglesia, el Domingo de Palmas era un día realmente muy importante para nosotros. In Sunday school class, we would make palm branches from paper and march all around the church singing Hosanna, Hosanna, as if we were in that first Palm Sunday crowd. En la clase de escuela dominical nosotros hacíamos palmas de papel, hojas de palma de papel y marchábamos alrededor de la iglesia cantando Hosanna, Hosanna, como si estuviéramos en aquel primer Domingo de Palmas. Yeah, Palm Sunday was a very important religious day. Sí, el Domingo de Palmas era y es un día muy importante en la iglesia cristiana. We all were singing Hosanna, Hosanna, blessed is the King who comes in the name of the Lord. It was our enthusiastic claim as children in church, in a Christian church. Todos los chiquitines de la iglesia cristiana cantábamos con corazón, con todas nuestras ganas, Hosanna, Hosanna, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. What a wonderful memories, qué hermosas memorias. And this is a tremendous story. Y esta es una historia tremenda. We knew about Christmas because of Santa Claus. Esta es una tremenda historia. Supimos acerca de la Navidad debido a Santa Claus. We knew about Easter because of the Easter Bunny. Y aprendimos acerca de la Pascua por el conejo de la Pascua. But we knew about Palm Sunday because of Jesus. Pero aprendimos del Domingo de Palmas por lo que Jesús hizo. Palm Sunday is a time when Jesus' disciples welcome him as king. El Domingo de Palmas es un tiempo cuando los discípulos de Jesús lo recibieron y le dieron la bienvenida como un rey. Now, there is a danger in the way we worship Palm Sunday. Ahora, por favor, ponga atención. Hay un peligro en la forma que nosotros adoramos en el Domingo de Palmas. It is the danger that we will forget why Jesus came to Jerusalem. And as a result, we will forget
why we sing Hosanna. Es el peligro de que nosotros nos olvidemos por qué Jesús vino a Jerusalén. Y como resultado, nos olvidemos de por qué cantamos Hosanas. We sing Hosanas on Palm Sunday. And then, please notice this. And then we sing, Christ the Lord has risen today, the very next Sunday. ¿Ha usted notado que nosotros cantamos, el Domingo de Palmas, nosotros cantamos Hosanas al Señor, y luego al siguiente domingo cantamos Cristo el Señor ha resucitado ahora? The events of Good Friday are not on our personal religious calendar. La razón de eso es que los eventos del Viernes Santo no están en nuestro calendario personal de significado religioso. It is not that we completely ignore it. No es que lo ignoremos completamente. We just move past the fact as quickly as we can to get to the resurrection. Simplemente nosotros queremos pasar la hoja lo más rápido que podemos para llegar al domingo de resurrección. We don't like to dwell on unpleasant things. No nos gustan las cosas desagradables. We don't want to admit the pain and the unpleasantness of life. No nos gusta admitir el dolor y lo desagradable de la vida. We would rather close our eyes to it the way we do in a scary movie. Nosotros preferimos cerrar nuestros ojos al dolor y a lo desagradable, así como lo hacemos en una película de terror. We allow ourselves to think that people torture animals, but we don't allow ourselves to think that people torture humans. Nosotros nos permitimos pensar y aceptamos que la gente es capaz de lastimar a los animales, pero no nos gusta pensar que la gente tortura a los seres humanos. As a result, we often overlook those who are suffering. Y como resultado de eso, terminamos pasando por alto el sufrimiento de aquellos que están en esa terrible situación. But when it causes to overlook those in need, the ones God is calling us to help, the lost, the hungry, the sick, it runs contrary to God's purpose. Pero cuando esto nos hace ignorar a aquellos que están en necesidad, a los que Dios nos ha llamado a ayudar, a los perdidos, a los hambrientos, al enfermo, esto va en contra del propósito de Dios. Because of this tendency, we sometimes overlook Jesus' suffering and death. Y debido a esta tendencia, algunas veces nosotros ignoramos los sufrimientos y la muerte de Jesús. We get all caught up in the joy of singing praises to Jesus as he triumphantly entered Jerusalem. Y todos somos atrapados en el gozo de cantar alabanzas a Jesús cuando él triunfalmente entra a Jerusalén. We forgot that Jesus came to die. Y nos olvidamos que Jesús vino a morir. It may be unpleasant to think about, but brothers and sisters, Jesus did die. Puede ser desagradable pensar en eso, pero hermanos y hermanas, Jesús murió. People drove nails through his wrists and feet. La gente le pusieron clavos en sus manos y en sus pies. They nailed him to a cross. Y lo clavaron en una cruz. Jesus experienced terror and pain. Jesús experimentó el terror y el dolor. What's most important is that he experienced that pain as an atonement for our sin. Pero lo que es más importante, mi amigo, es que Jesús experimentó ese dolor como una expiación por nuestros pecados. Jesus' death is a fact of our salvation that we must never overlook. La muerte de Jesús es un hecho esencial a nuestra salvación que nunca debemos ignorar. So, how can we joyfully sing of hosanas in the face of Christ's suffering? Entonces, ¿cómo podemos nosotros alegremente cantar hosanas frente al sufrimiento de Cristo? The people in our story thought Jesus would come in and take over the state. La gente de nuestra historia pensaron que Jesús vendría para tomar control del gobierno del Estado. But right before this,
Jesus had to correct his disciples for thinking that his kingdom would appear immediately. Pero inmediatamente antes de eso, Jesús había tenido que corregir a sus discípulos por pensar que su reino aparecería prontamente. The prophet had said the Messiah would come riding on a donkey. Los profetas como Jeremías, Zacarías, Isaías habían dicho que el Mesías vendría cabalgando en un burro. When the people saw Jesus on that donkey, they thought he was coming to lead an uprising. Cuando la gente vio a Jesús montando en ese burrito, ellos pensaron que él vendría a dirigir, a ser el líder de un levantamiento, de un acto de rebeldía político. They thought he would ride right up to Herod's palace and sit on his throne. Ellos pensaron que él cabalgaría hasta el palacio de Herodes y se sentaría en su trono. Then he would order the Romans out of his kingdom. Y después de eso, él echaría a los romanos de su reino. The crowd was partially right. La multitud tenía razón parcialmente. Jesus was and is the Messiah. Jesús era y es el Mesías. But they expected a Messiah who would rule an earthly kingdom. Pero ellos esperaban a un Mesías que gobernaría un reino terrenal. Jesus didn't come to Jerusalem to sit on a throne. Please keep in mind this, brothers and sisters. Por favor, hermanos y hermanas, mantengan en su mente que Jesús no vino a Jerusalén a sentarse en un trono. Jesus came to Jerusalem to hang on a cross. Jesús vino a Jerusalén para ser colgado en una cruz. He said so to his disciples several times. Él les dijo eso a sus discípulos muchas veces. He told them that the Son of Man must suffer and die. Él les dijo que el Hijo del Hombre debería de sufrir y morir. How can we see ourselves chatting with those people? Entonces, ¿cómo podemos vernos a nosotros mismos gritando con la alegría de aquella gente? How can we joyfully sing their song? ¿Cómo podemos alegremente cantar su canción? It makes me want to say, how dare we sing hosannas in the face of Christ's suffering? Esto me hace querer decir cómo nosotros podemos cantar hosanas frente al sufrimiento de Cristo. But I realize that I'm saying the same kind of thing the Pharisees said. Pero entonces me doy cuenta de que estoy diciendo las mismas cosas que los fariseos dijeron. They tried to keep Jesus' disciples from singing hosanas back then. Ellos trataron de detener a los discípulos de Jesús, de impedir que cantaran hosanas en aquel momento histórico. So, can we try to stop Jesus' disciples from singing hosanas today? Entonces, ¿podemos nosotros tratar de parar a los discípulos de hoy de cantarles hosanas a nuestro Señor? The Pharisees said, Jesus, how can you let them do this? They will blaspheme, silence them, teacher, rebuke your disciples. Los fariseos en aquel momento dijeron a Jesús, ¿cómo puedes dejarlos que hagan eso? Ellos blasfemarán. Hazlos que se callen. Maestro, reprende a tus discípulos. What did Jesus say? ¿Y qué es lo que Jesús dijo? If these were silent, the stone themselves would shout. Wow. Jesús le respondió, si estos se callan, las piedras mismas proclamarán. If the voice of humans will not shout, then God will give the stone voices, and they will shout. Si las voces de los seres humanos no proclaman al Señor, entonces Dios les dará voz a las piedras para que ellos proclamen esta gran verdad. By the will of Almighty God, who made both voices and stones, hosannas will be sung, and Christ will be proclaimed as King. Por la voluntad del Dios Todopoderoso, el que hizo las voces y las piedras, hosanas serán cantados y Cristo será proclamado como Rey. So, what are we to do? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer?
Should we revert to our old ways of overlooking Christ then? ¿Volveremos a aquellos tiempos antiguos de ignorar la muerte de Cristo? Should we forget Good Friday and wipe it off our religious calendars? ¿Debemos olvidar el sufrimiento del Viernes Santo y borrarlo de nuestros calendarios religiosos? Can we forget why Jesus came to Jerusalem and just plenty with a crowd of misled pilgrims? Que no podemos olvidar por qué Jesús vino a Jerusalén y simplemente mezclarnos con la multitud de peregrinos engañados con una falsa interpretación histórica. Can we blindly yell, "Blessed is the King who comes to sit in Herod's throne"? Podemos ciegamente gritar, "Bendito es el rey que viene para sentarse en el trono de Herodes". How can we? ¿Cómo podemos hacer eso? How is it possible for us to sing hosannas on Palm Sunday when we know that Christ's passion is just down the road? ¿Cómo es posible para nosotros que cantemos hosanas en el Domingo de Palmas cuando sabemos que la pasión de Cristo está a la vuelta de la esquina? Maybe we should celebrate the fact that Jesus came to Jerusalem to die. Yo creo que nosotros debemos celebrar el hecho de que Jesús vino a Jerusalén a morir. That is precisely what the Bible tells us to do. Eso es lo que exactamente la Biblia nos dice que hagamos. Paul, the apostle, wrote to the Philippians, and he says, Christ humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that in the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Wow. Es importante entender que lo que Pablo está diciendo aquí es lo que la Biblia nos enseña. Dice, Cristo se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, el cual es el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús, toda rodilla se postrará en los cielos y en la tierra y abajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. In other words, Jesus is worthy of praise precisely because he went to Jerusalem to die. En otras palabras, Jesús es digno de alabanza precisamente porque él fue a Jerusalén a morir. This is not just an approach to Palm Sunday, it is an approach to all of life. Este no es un simple acercamiento o enfoque al Domingo de Palmas. Es un acercamiento a todas las áreas de la vida. Jesus' suffering was necessary to win our salvation. El sufrimiento de Jesús fue necesario para obtener nuestra salvación. Once we open our eyes to the suffering of Christ, we see him as Lord more clearly than before. Una vez que nosotros somos capaces de abrir los ojos, nuestros ojos, al sufrimiento de Cristo, lo veremos como Señor con mucha más claridad que lo pudiéramos ver antes. Every knee shall bow, and all shall shout, Hosanna, because he died. Toda rodilla se postrará, se doblará, y todos proclamarán, Hosanna, porque él murió. In Christ we can look at suffering and see something beautiful. En Cristo nosotros podemos ver el sufrimiento y verlo como algo hermoso. So look at the suffering around. So veamos en el sufrimiento que nos rodea. Open your eyes to it, as unpleasant as that might be. Abramos nuestros ojos al sufrimiento, por más desagradable que este pueda ser. Then hand it over to God. Y luego pongámoslos en las manos de Dios. And God in Christ will turn that sorrow into shouts of joy. Y Dios en Cristo convertirá ese llanto, ese dolor en proclamaciones de gozo y de alegría.
Brothers and sisters, this is the word of God for the people of God. And I'm so glad once I've been able to share God's word with you, my brother, and with your family. I'm praying God's blessing for you in the name of God Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen.